Muy buenos días. Hoy nos reunimos en esta academia en una forma muy especial para celebrar los 99 años del doctor y profesor Groth. Señora secretario, por favor, el orden del día. Sesión especial. La Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina celebra el 99º aniversario de su secretario perpetuo, Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 25 de julio del 2016, 11 a.m. Orden del día. Primero, saludo del presidente de la corporación, académico doctor Germán Esguerra Villamizar. Segundo, presentación del libro El profesor Hernando Groth Liévano, su vida y su obra, académico doctor Zoilo Cuéllar Montoya. Tercero, brindis de felicitación. Está leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Creo que incluso hay unas comunicaciones. Sí, por favor, leamos las comunicaciones. De parte del académico César Arroyo Erazo, del departamento de Nariño. Quiero hacer llegar por intermedio de la Junta Directiva un afectuoso y sincero saludo al doctor Hernando Groth por su cumpleaños y a la vez agradecer a Dios por haberle concedido tantos años de vida con excepcional lucidez. No puedo decir lo mismo de mi madre, su admiradora contemporánea, quien a pesar de sus limitaciones aún lo recuerda y le envía un cariñoso abrazo. Sinceramente, César Arroyo Erazo. Comunicación del académico Rafael Musi de la Academia de Medicina de Venezuela. Respetados académicos, desde Caracas envío un saludo muy afectuoso al doctor Hernando Groth, deseándole muchos años más de fructífera existencia. Su incondicional amigo y admirador, doctor Rafael Musi Mendoza. Del académico Alberto Francisco Vélez Van Merbeque. Doctor Germán Esguerra, presidente Academia Nacional de Medicina. Estimado señor presidente, el doctor Groth y su familia son conocedores del aprecio y admiración que le tengo desde mi época de infancia, por cuanto mi madre y mis abuelos hablaban siempre de las maravillas de sus trabajos. Después, en la época de estudiante, el doctor Francisco igualmente mencionaba sus hallazgos en las investigaciones y posteriormente, en las sesiones de la academia, pude conocerlo personalmente gracias a Elena, con quien además me unen lazos familiares. Recuerdo con gratitud los discursos que realizó a mi entrada como miembro correspondiente y luego como miembro de número. Por lo tanto, para mí es un verdadero pesar no poder acompañarlos en este merecido homenaje. Sin embargo, actividades de la universidad programadas con anterioridad me impiden hacerlo. Le deseo al doctor Groth muchas felicidades y a usted, señor presidente, muchos éxitos en el evento. Un saludo cordial, Alberto Vélez Van Merbeque, académico de número. Del doctor Luis Alejandro Barrera Avellaneda, de la Universidad Javeriana. Doctor Hernando Groth Liévano, Academia Nacional de Medicina, muy estimado y respetado doctor Groth. El estar por fuera de Bogotá cumpliendo compromisos inapasables me ha privado de la profunda satisfacción de acompañarlo en este cumpleaños que ha servido como motivo para que sus amigos, alumnos y colegas le rindan ese homenaje de gratitud que usted, como pocos colombianos, tiene más que merecido por sus inmensos aportes a la medicina, a la educación médica y a la ciencia del país. Desde hace ya muchos años he tenido el enorme privilegio de ser distinguido por su consejo, amistad y por haber podido seguir sus huellas como investigador, pensador y su permanente magisterio a través de todo lo que hace y dice pública y privadamente. Gracias, doctor Groth, por su estímulo y apoyo, por esas palabras sabias con que siempre nos regala a quienes hemos tratado de emularlo en su permanente batallar para que la ciencia y la tecnología
juegue el papel que le corresponde en la construcción de una Colombia mejor, más saludable, justa y digna. Reciba, junto a su familia, mis votos por su salud y bienestar. Cordial saludo, Luis Alejandro Barrera Avellaneda, Universidad Javeriana. Están leídas las comunicaciones, señor presidente. Gracias, señor secretario. Bien, como observamos, hoy es un gran día para la academia. Pensamos que el hecho de reunirnos todos nosotros en procura de darle los mejores deseos al doctor y profesor Groth es muy importante. Pensamos en la Junta Directiva que este pequeño homenaje que hoy le ofrecemos es no solamente más que merecido, sino es algo muy poco de que nosotros como académicos y como médicos y como colegas y como amigos y como familiares le podemos ofrecer en este día. En verdad que esta reunión, esta sesión especial, que así lo hemos llamado, en donde el doctor Zoilo nos comentará algo de su vida y en donde le ofreceremos un pequeño ponqué y una pequeña copa de vino, es poquito de lo que el doctor Groth merece, no solo como médico, como profesor y como académico y como familiar, sino como un excelente científico y representativo de lo que es la medicina colombiana y lo que es su ruta por la Academia Nacional de Medicina. Permítame un momentico. Nos reunimos aquí en la Academia Nacional de Medicina a celebrarle sus 99 años. Usted, para nosotros, para la Academia Nacional de Medicina, para la salud del pueblo colombiano, para la educación de los médicos colombianos, usted como profesor de profesores, reciba este pequeño homenaje como algo de sentimiento, algo de gratitud, algo de deseo por los mejores momentos para usted. Usted para Colombia, usted para su familia, usted para la academia, usted para la medicina colombiana ha sido algo excepcional. Queremos que así siga siendo. Queremos su ejemplo. Queremos ese hecho de ser un hombre recto, un hombre honesto, un hombre que siempre quiso dar a todos nosotros, sus alumnos, a todos nosotros, sus académicos, a todos nosotros, sus amigos y a todos, su familia, todo lo que usted ha dado y todo ese ejemplo que siempre estará en nosotros. Cumpla usted sus 99 años en la mejor forma posible y reciba este homenaje como algo bonito, algo pequeño, pero algo muy significativo que sale de nuestro corazón y sale de nuestro sentimiento. Reciba usted muchas, pero muchas felicitaciones y muchas felicidades, profesor Groth. Gracias por estar con nosotros. Nada más sorprendente para mí que venga con tanta sinceridad del corazón de amigos, del corazón de grandes ciudadanos, del corazón de gente que no ha pensado en cuenta alguna diferente a aquella de servir, de ser modelo a la medicina, que ser apoyo a la pobreza, de ser éxito para bueno, se me escapa el nombre y
y se me va Horacio. Bueno, ya Dios me dará en otro lugar aquel espacio para sí poder señalar que más que el servicio que uno dé a la medicina, lo que interesa es dar cariño, dar amor, luchar contra la pobreza. Esa es quizá la razón más importante para señalar que mi vida ha sido un lugar donde solo Dios tiene poder y afortunadamente lo hace a través de una larga historia que no tiene ningún otro mérito que ser fiel a esa gloria que es la medicina colombiana y que me hace a mí temblar porque no tenía la menor idea de que esta reunión habría de celebrarse. Y quizá eso me hizo perder no, porque eso no puede ser del doctor Cuellar, que ha sido uno de los ejemplos más brillantes de la medicina de la historia colombiana. Pero aquí no vinimos a hacer esos recuerdos, sino a dar gracias a Dios de una larga historia de cariño, de afecto por una medicina que es un honradísimo objetivo y obra a un mismo tiempo de la medicina colombiana. Dios me dé gracias todavía, unos pocos segundos de aprecio para mirar su obra, que no ha sido otra sino esta, de un viejo estudiante de medicina, poder empuñar la mano y el bisturí y el afecto con varios millares de personas que hoy día le sirven al país y que por su habilidad pueden hacer extraordinarias obras de finura como la de nuestro presidente de hoy, que indica lo mejor de lo mejor, lo más alto de los altos. En buena hora esté yo aquí, no para contar nada, sino para mostrar mi humildad y la gloria de personas que me hicieron y que tardaría mucho tiempo en nombrarlas a todas, pero que no me invitan sino al recuerdo, al cariño, a la gloria de Dios. Muchas gracias. Bien, siguiendo con el orden del día, doctor Zoilo tiene la palabra. Muy agradecido, señor presidente, y muy agradecido, querido Hernando,
por la dicha de contarte aún entre nosotros con tu sabiduría y tu capacidad de expresión. Hace varios años, no estoy seguro si fue en el 2005, 2006, me buscó el doctor Eduardo Posada, presidente de ACEACE, de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, y me pidió la realización de una biografía del profesor Groth, como ellos en ACEACE acostumbran para todos los que han sido galardonados con los premios, fundamentalmente el premio a toda una vida que le fue otorgado a Hernando el 4 de octubre del 2001. En consecuencia, nos pusimos a trabajar y lo que en un momento dado pensé decir y leer de primero, más bien voy a leerlo de último. De tal manera que entremos a presentar el libro, cuyo título es El profesor Hernando Groth, su vida y su obra. En esta forma, entonces, trataré de ir pasando a los sitios especiales donde yo quiero referirme para tratar de no demorar la sesión. Así tenemos entonces la tabla de contenido donde están los capítulos, llegan a 23, pero tengan en cuenta que hay 5 índices al final de la obra. Realmente son 16 capítulos donde vemos todos los diferentes aspectos de la vida del profesor Groth. Donde tenemos, el libro tiene un prefacio para el cual me facilitó el profesor Fernando Sánchez Torres, el texto de un discurso que él leyó en la Universidad de los Andes el día en que Hernando cumplía 90 años. Él tuvo la amabilidad de colaborar con la obra, una persona que lo ha querido tanto y con su capacidad de escribir y de rememorar los hechos. Posteriormente, tengo que mencionar también el prólogo a cargo del doctor Jorge Boschel Samper, otro gran amigo de Hernando, sobrino del profesor Boschel Manrique, que fue compañero de trabajo de Hernando en tantos recorridos y en tantas investigaciones. A continuación, nos vamos a una introducción que hago yo para poner en ambiente al lector sobre todo lo que tiene que ver el libro. Posteriormente, el siguiente paso lo encontramos al referirnos a los ancestros de la familia Groth en Colombia, donde analizó el origen, el probable origen, porque posteriormente quien vino a Colombia sale de Sevilla, de tal manera que salen una serie de imágenes sobre los Países Bajos y el escudo de esa zona y una fotografía de Sevilla vista desde el Guadalquivir. En este relato todo lo relacionado pues con el origen de los Groth, pero también se hace análisis sobre la familia. Por esto aparecen unas fotografías del doctor Hernando Groth Escayón, el padre de Hernando, y de doña Custodia Liévano, su madre. Naturalmente tenemos que ir al momento del nacimiento y sus primeros años de Hernando, nacido en Bogotá, con una serie de fotografías como las que encuentran a la izquierda. Aparentemente aquí puede tener un año o año y algo Hernando en esta fotografía, y en la siguiente está el don Hernando Groth Escayón, doña Custodia y sus 3 hijos. Este es Hernando, Alicia y Carlos. Por este capítulo, es un capítulo largo
y el título es Entornos de Groth, entorno familiar, escolar, universitario, profesional y académico. Pero aquí hago énfasis en una serie de hechos históricos que fueron sucediendo a lo largo de estos 99 años de historia del profesor Groth. Es un capítulo largo donde hay una serie de hechos importantes, pero quería sobre todo detenerme un poquito en estas fotografías. Esta es la casa donde vivió Hernando, creo que a partir de los 2 años de edad, en el barrio de Las Nieves. La casa existe, la tiene la Universidad Jorge Tadeo Lozano, por eso tuvimos la fortuna de poderla fotografiar e inclusive tomar esta foto donde vemos a Hernando parado frente al portón de la puerta que daba entrada a un zaguán. Desgraciadamente la puerta original, la segunda puerta que usaban las casas dentro del zaguán, no existe, pero allí está el patio y esto hacia la derecha y hacia el fondo eran las habitaciones de la casa. Es una casa republicana que hizo don Hernando Groth Escayón en su época, en esa época, y donde vivieron muchos años. De esta casa sale Groth para sus estudios fuera del país y posteriormente para dar origen a su propio hogar con Helenita. Naturalmente tendríamos que hablar algo del colegio y de sus amigos, donde estaban los Aparicio y otro grupo que él menciona y que quiso mucho Hernando, y eran muchos del colegio y algunos otros eran simplemente amigos y vecinos del barrio. El otro paso importante de Hernando en el curso de su vida y su formación, naturalmente, es la universidad y su grado de médico. Recojo retratos de una buena cantidad de sus profesores, el profesor Pedraza, que es la imagen. Hay una serie de efectos en la fotografía porque esto, al fin y al cabo, es la primera muestra del libro. Habrá que hacer mucha corrección, pero yo quería mostrárselo el libro como tal, ir pasando páginas, así nos demoremos entre un capítulo y otro. El profesor Pedraza, este es el profesor Lleras Codazzi, Eduardo, quien estudió en el Gimnasio Moderno. El profesor Patiño, que estuvo allá, se acordará de la mención de Papá Rico, que era el hermano de Eduardo y que fue profesor allá en el gimnasio. Este es el doctor Trujillo. Así, pues hay varios de ellos que aparecen en las fotografías. Tenemos el profesor Ginás, los dos profesores Ginás, Juan Pablo y su padre, el profesor Pablo A. Ginás, y están toda esta serie de profesores. Es importante esta foto donde hay unas tomas de él de estudiante y en el laboratorio clínico. Este capítulo se refiere ya al especialista en salud pública y en enfermedades tropicales. La primera fotografía que encuentran es la de Hernando el día de su grado en la Universidad de Harvard. Estos son sus compañeros de la Universidad de Harvard, y esta foto es muy interesante. Aquí está a la derecha Hernando, junto a él el profesor Jorge E. Cabellier Jiménez, que fue quien los invitó a esa reunión, y está el doctor Samper y su señora María Teresa Samper. Hay otro capítulo naturalmente importantísimo en la vida del profesor Groth, que es su matrimonio con Helenita Sáenz Martínez. Aquí aparece en un paseo en la primera fotografía, y las otras dos fotografías son de José María Sáenz Londoño, Chepe Sáenz, su suegro, y una fotografía de la mamá de Helenita, que desafortunadamente cuando ellos contraen matrimonio ya hacía unos años había desaparecido. Esta foto final de ese capítulo de la familia no podíamos dejarla pasar. ¿Por qué razón? Porque está aquí a la derecha, están Hernando, Helenita y sus 6 hijos acompañándolos. Y las otras fotos, estos son los nietos del profesor Groth y estos los bisnietos del profesor Groth. Esta de su ejercicio profesional es muy importante, pero adicionalmente en su ejercicio profesional he querido mostrar esta fotografía que encuentran ustedes, que es del grupo que creó el primer centro médico que funcionó en Bogotá, se llamaba el Centro Médico Bogotá,
donde aparecen Hernando Anzola Cubides, Arturo Aparicio Jaramillo, Guillermo Aparicio Jaramillo, el profe Pablo Gómez Martínez, el Hernando dentro del grupo, y este es el Chato Archila. De los otros no he logrado saber exactamente los nombres, pero es el grupo de parte de los que hicieron sociedad para crear ese centro. Groth, el académico. Este es un capítulo extenso también por la extensa vida académica que ha tenido el profesor Hernando Groth a lo largo de su vida. ¿Por qué aparece el profesor Federico Lleras Acosta en esta fotografía? Porque él fue el primer contacto, la primera persona que invitó al profesor Groth cuando era estudiante, a él y a Guillermo Aparicio Jaramillo, los invitó para que les sirvieran como de personas que recibían a los invitados que llegaban a la academia, y los invitó el día de su posesión como presidente de la Academia Nacional de Medicina, en ese entonces en lo que era la Facultad de Medicina del Parque de los Mártires. Allí se reunía la academia. Ese fue el primer contacto de Hernando con la academia. Y aquí menciono al profesor Manuel Antonio Cuéllar Durán, que fue quien, siendo presidente o al final de su presidencia en el año 49, le insistió al doctor Groth, al joven doctor Groth en ese entonces, para que ingresase a la academia. Él realmente llevó su trabajo, y el que continuaba la presidencia, el doctor Huertas, lo recibe como académico en ese entonces, el equivalente o el correspondiente. Entonces, esa es la vida académica del profesor Groth. Este capítulo es largo porque, por ejemplo, está resumido completo su presidencia de 4 años en la academia, de tal manera que están todos los datos. Aquí quiero echar para atrás un poquito, porque yo quería mostrarles, resumiéndoles, que no solamente fue miembro de la Academia Nacional de Medicina el profesor Groth, sino fue miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, y fue miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, miembro de número de la Lengua y miembro honorario alcanzó de la de Ciencias, y de la de Ciencias ocupó la vicepresidencia por lo menos en 2 periodos. Está relatado o resumido, porque de lo contrario no podríamos. El siguiente paso, naturalmente, son las múltiples distinciones del profesor Groth. Aquí en este capítulo se hace un resumen de esas distinciones, pero a la que quiero señalar es la fotografía que encuentran ustedes a la derecha, que es el 4 de octubre del 2001, cuando ASEACE, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, lo distinguió con el premio para toda una vida. Es el discurso del doctor Groth, y el entonces ministro de Educación, el doctor Lloreda, le hace entrega del premio. Esto pues es un capítulo muy interesante porque se refiere directamente a lo que ha sido la obra científica del profesor Groth. Naturalmente, por el espacio y por el tiempo, pues no podemos detenernos demasiado en esto, pero además del Groth, con su actividad profesional y científica, tenemos que mencionar con capítulo muy específico al Hernando Groth, investigador. Pero el profesor Groth, y por eso decimos profesor con mayúscula, ha sido profesor desde la época de iniciación de labores prácticamente de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. Hay una nota muy bonita publicada en la revista Medicina por el doctor Efraín Otero, refiriéndose a su experiencia personal como alumno de Hernando en la Facultad de Medicina. De la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana es llamado a la Universidad de los Andes, y allí hace una labor gigantesca e insiste en la creación del premédico. Como era pionero, eso no
lo entendían muchos. Hubo un debate aquí en esta academia con críticas a esa iniciativa del profesor Groth. Todo esto pues se relata en ese capítulo. Este es un extenso capítulo porque reúne no solamente una mención de todas sus publicaciones, sino hay un análisis de cada uno de sus trabajos. La gran ventaja, y lo que quiero leer al final, es el agradecimiento mío por la paciencia de Hernando de revisar todos los manuscritos y de completar, porque naturalmente el análisis de un campo que no compete a un oftalmólogo era muy importante que un especialista en la materia lo corrigiera y lo perfeccionara. Eso se encuentra en ese capítulo de sus publicaciones, que naturalmente viene acompañado de todo lo que es los datos bibliográficos completos de toda esa labor. El siguiente capítulo, naturalmente, son sus discursos e intervenciones. La gran facilidad de expresión de Hernando ha hecho que en un porcentaje muy alto fuera en su vida un gran improvisador, como nos lo acaba de demostrar hace unos minutos. Eso es maravilloso porque él siempre, a mis ojos y creo que al de todos nosotros, fue una caja de música cuando tomaba la palabra en estas reuniones y en muchas otras. Desafortunadamente, algunas quedarían grabadas, pero muchísimos de esos hermosos discursos de él quedaron en el recuerdo de quienes los oyeron porque no quedaron escritos. Entonces el capítulo en sí, por esa razón, no es muy largo en la mención de esas diferentes intervenciones. El siguiente capítulo, miren ustedes el nombre y tiene una razón de ser. Es Groth, el altiplano, la montaña, el llano y la selva. Son hechos todos que rodearon la vida de un hombre que amó intensamente el campo, además de los trabajos del campo, de su profesión y de sus investigaciones. Entonces, así encontramos, en la parte de abajo encuentran ustedes algo que parecerá curioso, el solar de la casa de sus padres. La primera labor de campesino de Hernando fue cuidar las gallinas del solar de la casa de sus padres, y creo que también había patos, de tal manera que él se encargaba de esas labores. Las siguientes son unas imágenes, no corresponden desafortunadamente a la finca La Colina, que fue el doctor don Hernando Groth Escayón, quien quiso y trabajó mucho en el campo. Nunca fue propietario de un bien como tal, sino él decía que era mucho mejor negocio alquilar la finca y sacarle el producto. Una de ellas, a donde pasaron muchas vacaciones, etcétera, fue la de La Colina, que quedaba en Tabio. Entonces traje simplemente estas fotografías de una hacienda de Tabio con el fin de imaginarnos el ambiente paradisíaco que podía vivir Hernando y su familia en esas zonas tan hermosas de los valles de Tabio y Tenjo. Esta finca no fue de Hernando, fue de su suegro, de Chepe Sáenz, y allí pasaron la luna de miel, y se llamaba Tolemaida, y se sigue llamando Tolemaida porque el general Rojas Pinilla la expropió para hacer ahí la base militar que todos conocemos cuando bajamos de Melgar hacia abajo, y está en el municipio de Melgar. Entonces, esa era la casa original de la hacienda, y esto es un cuadro que tiene Hernando en su casa, pintado por Ricardo Gómez Campuzano, sobre la hacienda de Tolemaida. No pude tomar fotos o tomar imágenes directas de la finca de Hernando en Nemocón, que se llama Checua. Entonces traje unas imágenes simplemente de Nemocón y de su mina para acordarnos de ese hecho. Pero está la hacienda de la Extremadura, que queda llano adentro. Entonces hay unas imágenes interesantes de la forma de pasar el río en planchón más que otra cosa. El Groth
recibiendo el calorcito del llano, sentado en uno de los corredores, y abajo con gran parte de su familia y algunos amigos en alguna ocasión. La selva y el pie de monte. Es obvio que para un investigador como él tendríamos que mencionar o tenemos que mencionar la selva y el pie de monte porque fue parte de su hábitat de investigador. Entonces, ese capítulo reúne esos hechos. Después viene un capítulo de sus cargos que él me decía, bueno, vamos a hablar de las chanfas. Entonces, ese capítulo habla de la chanfa. Ya de ahí para adelante siguen los índices, yo no los voy a cansar con eso, pero quiero regresar a la página 35 y ver si soy capaz de aumentar el párrafo para que ustedes lo lean. Y yo de todas maneras lo leo. Al concluir esta introducción a lo que he pretendido sea un estudio biográfico del profesor Hernando Groth Liévano, debo agradecerle a él mismo toda la paciencia de la que se ha revestido con mis constantes e inoportunos interrogatorios. Igualmente, quiero agradecer a su hija, la doctora Elena Groth Sáenz, y a su esposo, don José Manuel Restrepo Ricaurte, por toda su ayuda y colaboración y por las innumerables veladas de trabajo en el cálido y acogedor recinto donde se guarda, con celo y con amor, esa valiosísima colección histórica y literaria colombiana denominada el Archivo Restrepo. En esas veladas, al calor de la chimenea, pero más importante aún, al calor del afecto y la amistad, fui compilando los innumerables datos que forman la estructura de este relato biográfico que con inmenso cariño ofrezco al lector como un merecido y justo homenaje al querido maestro, al inmejorable comprofesor y compañero de academia, quien independientemente de la diferencia etaria, sabe siempre cómo ser un gran amigo de todos y de cada uno. Mil gracias. Historia larguísima que no se podría contar en menor tiempo y que tiene ese mérito, que es la historia de los investigadores en Colombia, distintos de Groth, que no hizo sino colegir del uno lo mejor, del otro lo menos peor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zoilo. Usted nos ha mostrado las diferentes facetas del profesor Groth, primero como niño, luego ya como estudiante de bachillerato, luego como estudiante de medicina, luego como médico especialista en Harvard, como padre de familia, como médico, como educador, como profesor, en fin, nos ha dado una muy ligera pero muy completa reseña de lo que ha sido la vida y obra del profesor Groth. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por asistir a este tan pequeño homenaje al profesor Groth. Sí, profesor Mendoza. Ya que me hace usted, señor presidente, el honor de concederme brevemente el uso de la palabra, creo que debo tratar de interpretar la voz de los académicos que hemos tenido la fortuna de gozar del profesor Hernando Groth en la academia como el gran consejero que ha sido durante todo el tiempo de su secretaría perpetua. Yo puedo dar clara razón y explicación de cómo el buen juicio, el ponderado equilibrio del profesor Groth ha sido siempre para nosotros, y lo fue para mí ciertamente, tanto en mi condición de vicepresidente y presidente como en mi condición de simple académico, ha sido, repito, un fanal que nos guía por un camino siempre recto, por un camino siempre adecuado, pero además siempre caballeroso, sin excesos de ningún tipo. Quería en este momento no dejar pasar esta oportunidad tan importante
para decirle a don Hernando Groth, muchas gracias, profesor Groth, por todo eso que nos ha dado en estos tiempos en que hemos tenido la fortuna de ser sus, diría yo, súbditos como secretario perpetuo y que esperamos siga haciéndolo durante mucho tiempo. Muchas gracias. ¿Alguna otra palabra, doctora Elena? Quisiera… No sé por dónde empezar, pero la emoción que tenemos todos en la familia es total. Queremos darle las gracias y creo que como el doctor Mendoza se toma la palabra a nombre de los académicos, yo me la tomo en nombre de la familia. Anita, que es tan elocuente, no levantó la mano, entonces me tocó. Quiero darles las gracias, de verdad, a la Academia Nacional de Medicina. Yo creo que la Academia, yo no diría que es el primer hogar, aunque de golpe, sino el segundo hogar, sino el otro primer hogar para mi papá. Esto ha sido desde chiquitos, cuando nos contaba, me voy para la Academia, estoy en la Academia, todos soñábamos con pensar que era la Academia, y es lo que es hoy, una muestra de altura, de señorío, de ambiente académico, grande, elocuente. Y ahora que hemos conocido mucho más de cerca la Academia, confirmamos todo eso. Muchas gracias, señores académicos, señor presidente, señores expresidentes. Gracias por todo lo que le han dado a mi papá y por haber constituido su otro primer hogar. Muchas gracias. Quiero dar las gracias también a tantos académicos que nos han, digamos, entendido nuestra familia, que nos han dado en diferentes ocasiones todo su amor, todo su criterio, toda su amabilidad. Desde luego quiero agradecer al doctor Cuéllar semejante recopilación tan amable y tan entusiasta que hizo desde hace tantos años para recopilar historia de mi papá, que además de ser una historia de él, ha logrado poner en las letras ese ambiente y digamos el entorno en que lo sucedido en estos casi 100 años. Entonces es una labor magnífica que también en nombre de toda la familia le damos las gracias al doctor Cuéllar. Quiero darle las gracias también al resto del personal de la Academia. Todos somos aquí, que están aquí con nosotros, personas que han acompañado a mi papá, y ahí incluyo a todos, inclusive a Javier que anda por acá, que también todas las personas que nos han apoyado y que nos han dado y que han hecho sentir a mi papá en otra familia. Creo que no digo nada más y muchísimas gracias. Sí, académico José Félix. Exactamente, es lo mejor, brindar por su papá. No quiero dejar pasar la ocasión, con toda la admiración y respeto que he tenido siempre por Hernando Groth. Pienso primero que debo felicitar a Zoilo Cuéllar por esa obra excelente, recopilando la vida de uno de los médicos más ilustres que ha dado el país. Pero cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, en la Universidad Nacional, mi papá me contaba sobre cómo habían descubierto la bartonelosis en Nariño, y siempre hablaba de Groth, y me contó que fueron enviados por el presidente de entonces, que era Eduardo Santos, y él salió con conejos y curíes y con microscopios y toda clase de aditamentos, y el compañero de trabajo de él en ese momento era un joven
muy brillante, decía él, que era Hernando Groth. Y llegaron a Pasto y luego tuvieron que ir a lomo de mula por las montañas de Nariño, mirando a ver dónde encontraban esa enfermedad que producía unas búas y estaba matando mucha gente. Y encontraron unos pacientes e hicieron unas extensiones de sangre para mirar en el microscopio, y se acercó Luis Patiño Camargo al microscopio que estaba mirando Hernando Groth y le dijo: Groth, ¿qué ve ahí? Y le dijo: profesor, no, me quedó mal la preparación, se precipitó y hay unos puntos negros en los glóbulos rojos. Y él se acercó, miró por el microscopio y dijo: Groth, esa es la Bartonella. Y encontraron la Bartonella en Nariño. Yo le pregunté a Hernando si eso era así y me contestó que sí, evidentemente había sido así. A mí me parece que eso es una cosa de la historia que debes poner en tu libro, porque realmente la persona que descubrió la Bartonella fue Hernando Groth. Bien, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna otra intervención? Bueno, muchas gracias. Ahora vamos al ponqué y al brindis por el profesor Groth. Muchas gracias.